La táctica de la asfixia, el desmontaje en capas y la señal naval de Qingdao. Muy buenas tardes y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta actualización por la tarde del lunes 7 de julio de 2026. Antes de pasar el bisturí clínico, desde De qué hablan Geo, declaramos nuestro rechazo absoluto a cualquier tipo de violencia o conflicto armado. No promovemos la confrontación, exponemos la cruda y terca realidad material de los hechos únicamente para la supervivencia informativa de nuestra comunidad. Amigos, la vida humana está por encima de cualquier mapa de oficina. Y dicho esto, entremos de lleno a la táctica de asfixia por goteo. Rusia ataca el sistema de entrega en Dnipro y Odessa. Pasamos de inmediato al instrumental forense sobre la geografía del frente y la retaguardia profunda de Ucrania, recopilando los datos técnicos registrados en las últimas 24 horas desde la mañana del 6 de julio hasta el amanecer de este martes 7 de julio del año en curso. Las pizarras de contrainteligencia confirman un cambio doctrinario absoluto que está dejando sin chasis operativo a las fuerzas de Kiev. Les digo que no estamos ante una noche de récords mediáticos ni mapas parpadeando en rojo para consumo de los informativos de oficina. Estamos ante una estrategia metódica de asfixia por goteo. Moscú ha dejado de buscar el colapso del sistema en un solo movimiento espectacular para implementar un modelo quirúrgico de muerte por docenas de pequeños cortes. El vector de ataque ya no se dirige únicamente a las grandes instalaciones industriales, sino a destruir de forma matemática la capacidad de recuperación capilar de Ucrania en la retaguardia profunda. Locomotoras, trenes de reparación, subestaciones, camiones cisternas y almacenes de distribución. El frente terrestre se sostiene por el factor humano, por los valerosos soldados. Pero la maquinaria de guerra se frena en seco cuando se pulverizan sus rutas y su combustible. Así pues, miren la física de los acontecimientos en el mapa de impactos, porque la acción se concentró de forma secuencial en el corazón logístico del teatro de operaciones. La región de Dnipropetrovsk, que registró al menos 7 episodios críticos distribuidos en Kirovgrid, la tierra de Zelensky, Pavlogrado y el distrito de Samara. Si Kiev presenta el centro de las decisiones políticas, la región de Dnipropetrovsk, constituye el núcleo vital del suministro para los frentes del este y del sur hacia el Donbass y Zaporizhia. Las informaciones recopiladas confirman que los impactos batieron de forma precisa complejos logísticos como almacenes de la red Tomaposhta, instalaciones utilizadas de manera opaca para estructuras de Kiev como canales capilares para el traslado de cargas militares pequeñas, pero de cuota máxima, tales como componentes de microelectrónica para drones FPV, baterías, sistemas de vigilancia, radios de campaña. Destruir una locomotora o un sitio de clasificación en este nodo no genera titulares ruidosos en Ankara, ¿no? Pero ralentiza el flujo material hacia las trincheras y obliga a las Fuerzas Armadas de Ucrania a fragmentar su logística y operar permanentemente en modo de emergencia. Simultáneamente, los sensores se viran hacia la región costera de Odessa, donde se contabilizaron 5 incursiones balísticas que exponen la presión sobre la gran puerta militar y marítima que conecta a Ucrania con Rumanía y los suministros occidentales de la OTAN. Los pliegues de información del terreno destacan de forma particular el hachazo asestado en la localidad de Statoka, donde un vector de alta precisión impactó directamente contra un emplazamiento de sistemas de defensa aérea asignado para dar cobertura a la infraestructura de puentes y rutas costeras. Los ataques repetidos y las misiones de reconocimiento con drones durante la madrugada confirman que el mando militar ruso no solo opera con coordenadas fijas de oficina, sino evaluando en seco los daños en el terreno real para negar a Kiev la capacidad de reconstruir su enlace logístico y de inteligencia en el Mar Negro.
Ucrania está perdiendo su sistema de guerra capilar en las horas más tensas de la cita en Turquía. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones. Y con esto pasamos al desmontaje en capas de Kharkov y la presión balística en Zaporilla. Miramos, amigos, a la región de Kharkov, que registró 3 episodios críticos que exponen un desmontaje del sistema trasero en capas. Las andanadas no operaron al vacío. Los vectores golpearon de forma quirúrgica las instalaciones de producción de gas naftogás para cortar la sostenibilidad energética. Pulverizaron un almacén de vehículos aéreos no tripulados en Bezruki y desarticularon la infraestructura ferroviaria local al destruir 3 locomotoras y un equipo especializado de reparación. Kharkov no está siendo tratada como una gran urbe estática, sino como un corredor militar activo conectado directamente con las direcciones de Volchansk, ya con frontera, y la frontera con Rusia y el eje de Kupiansk. La física de estos impactos traseros se sincroniza de forma matemática con la presión en el suelo, donde las unidades rusas han intensificado sus acciones en pequeños grupos detrás de la carretera T-2104 y consolidan avances posicionales en los sectores de Kupiansk, Uslovoye, Novosinovo y el sur de Glushkovka. Al descender hacia la región de Zaporozhia, las pizarras tácticas confirman una combinación de fuego multidimensional a través de 3 incursiones pesadas. Durante las últimas 24 horas, la aviación táctica desplegó cazabombarderos Su-34 empleando bombas guiadas de alta cota, mientras que sistemas de lanzamientos múltiples de cohetes MLRS de largo alcance batieron el sector oriental de la ciudad, interceptando un campamento militar equipado con cuarteles, campos de tiro y centros de entrenamiento. Simultáneamente, se registraron impactos directos en el aeropuerto de Zaporozhia. Los informes dicen aeropuerto internacional. A mí no me consta que hay un aeropuerto internacional en Zaporozhia. Sé que hay uno en Dnipropetrovsk, pero en Zaporozhia, pues, bueno, le llaman aeropuerto internacional de Zaporozhia. Nodo utilizado por Kiev para el despegue y ajuste de drones de largo alcance, acompañados de la destrucción capilar de depósitos de combustible y lubricantes. Zaporozhia opera como un centro industrial de primera línea. Si las estructuras de Kiev pierden la capacidad de mantener sus bases de reparación, aeródromos y reservas de carburante en este nodo, el chasis defensivo del sur colapsa, perdiendo la flexibilidad para alimentar los tratos de operaciones en el estratégico cruce de Orejiv, Guliarpole y el eje de Dnipro-Zaporozhia. La retaguardia ya no puede servir tranquilamente al frente, ¿verdad? ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones de esta sección. Hablemos del cinturón fronterizo del norte, operaciones en Sumi y la red de seguridad de Chernihiv. La física de la campaña nocturna se trasladó con fuerza también hacia el norte, concentrándose en la región de Sumi con 3 episodios consecutivos. Este territorio ha dejado de ser una simple demarcación periférica para convertirse en el nodo matriz de las incursiones y la logística de la artillería de Kiev contra las provincias fronterizas de rusas. De esto hablábamos en el video anterior, ¿no? Se reportaron anoche ataques a Belgorod y Kursk, con HIMARS, que teníamos tiempo de no escucharlos, y artillería pesada. Así pues, los pliegues de la información recopilada confirman que el trabajo de demolición sobre subestaciones eléctricas, puntos de alojamiento temporal y centros de transferencia de pequeños grupos de asalto busca neutralizar de forma factual la capacidad de Kiev para proyectar tensión y operaciones de formación hacia el interior de la Federación Rusa. A menor suministro de combustible y energía en Sumi, menor es la capacidad material de las Fuerzas Armadas de Ucrania para estirar las líneas defensivas de Moscú. De forma simétrica, la provincia de Chernihiv registró una serie de 3 impactos concentrados en la localidad de Kuryukovka y sus distritos colindantes.
Aunque este sector suele presentarse en los prompters de oficina como una zona secundaria, la realidad forense determina que funciona como la red de seguridad y el enlace capilar entre Kiev, Sumy y la frontera norte. Las andanadas se acoplaron de forma exacta a la lógica de la logística distribuida, destruyendo terminales de suministro, almacenes de repuesto y locomotoras. Koryukovka opera como una ruta conveniente a través de la cual las estructuras de Kiev trasladaban pequeños lotes de equipo, munición y drones de asalto, eludiendo los nodos principales. Al cortar estos vectores, Moscú reduce drásticamente la flexibilidad logística del norte de Ucrania. ¿Qué opinan, amigos? El corredor logístico del sur, la carretilla de Nikolaev y los impactos de Kap en Gerson. Seguimos la radiografía del arenero real descendiendo hacia el flanco sur del tablero. La región de Nikolaev reafirmó su condición de corredor militar estratégico con dos episodios de gran envergadura. Un vector interceptó un importante complejo de almacenamiento en el suburbio de Meshkovo-Pogorolovo, afectando los inventarios de suministro que abastecen a las unidades de la orilla derecha. Mientras que en el distrito de Oshaka se registraron impactos contra instalaciones vinculadas a la inteligencia naval, embarcaciones no tripuladas BEC y operaciones costeras en el Mar Negro. Te recuerdo que en Oshaka fue donde se capturaron estos tres oficiales de rango alto británicos en su momento, ¿verdad? Y en las operaciones costeras en el Mar Negro. Nikolaev funciona, podemos decir, como la carretilla logística del sur, la bisagra terrestre y marítima que conecta los flujos materiales de Odessa, Kirovgrado y Dnipro con el frente de Gerson. En la dirección de Gerson se registró un episodio de altísima densidad táctica en las inmediaciones de la localidad de Musikivka o Música. Los sensores del terreno confirman que la aviación rusa ejecutó un ataque masivo empleando 10 bombas aéreas de planificación CAP, dirigidas de forma concisa contra concentraciones de personal militar. Los datos forenses indican que el impacto interceptó de forma quirúrgica a unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania con equipo pesado adjunto, las cuales acababan de arribar a la zona procedente del distrito de Bastansky en la región de Nikolai. Gerson es el teatro de la orilla derecha del Dníper, un arenero de guerra de guerrillas, drones y fuego de artillería constante. Así pues, la microcirugía de los CAP sobre estas reservas móviles opera en prevención pura, impidiendo que el personal tome posiciones defensivas estables o despliegue bases operativas de drones para hostigar a la orilla opuesta. El sistema de guerra capilar de Kiev está siendo desmantelado en todas las coordenadas del mapa. ¿Qué opinan, amigos? El circuito de la capital y el sacrificio de la aviación en Poltava. Y bien, continuamos este recorrido geográfico de los impactos, elevando los sensores hacia el centro, o mejor dicho, el cerebro central del chasis ucraniano. La región metropolitana de Kiev. Tras la masiva incursión combinada de la madrugada previa, las pizarras tácticas registraron un nuevo episodio matutino que operó de forma factual como una misión de presión continua y reconocimiento adicional sobre el circuito de la capital ucraniana. Kiev no constituye un objetivo simbólico de oficina, representa el núcleo donde convergen los programas militares, las empresas de logística capilar, las firmas de reparación y los centros de recepción de asistencia transatlántica. Las andanadas en este sector demuestran que ni siquiera la zona con mayor densidad de cobertura antiaérea del país puede considerarse a salvo en el arenero real, enviando un mensaje político de vulnerabilidad absoluta en la víspera de la cumbre de Ankara. Simultáneamente, la provincia interior de Poltava registró una incursión matutina cuya relevancia estratégica supera por mucho la frialdad del número. Poltava funciona como la gran retaguardia interna, el puente geográfico que conecta a Kiev con los frentes de Kharkov, Sumy y Dnipro.
Los pliegues de la información recopilada añaden un contexto crítico. En el contexto de la caída de un helicóptero Mi-8 perteneciente a la 16ª Brigada separada de la aviación del ejército de Kiev mientras intentaba interceptar drones de asalto. Se confirma que la provincia se ha transformado en un espacio de desgaste asimétrico. Tengo entendido que las esquelas son de 4 oficiales de la Fuerza Aérea Ucraniana. Kiev se ve obligada a levantar aeronaves convencionales y arriesgar tripulaciones escasas para contener vectores no tripulados económicos, quemando recursos operativos preciosos en tareas de contención secundaria. ¿Qué opinan, amigos? Ahora, balances y radiografía del desmontaje. Lista total de impactos por regiones. Amigos, el inventario físico y forense del desmontaje sistémico en las últimas 24 horas se desglosa matemáticamente de la siguiente manera en las pizarras, pues como lo hemos consolidado acá en De Qué Hablan Geo. Así pues, pasemos al instrumental forense para revisar la radiografía exacta del desmontaje y la distribución matemática de estos 29 impactos constatados en 10 regiones administrativas de Ucrania. En primer lugar, como dijimos al inicio, la región de Dnipropetrovsk encabeza el listado con 7 episodios, operando como el núcleo y el sistema de entrega capilar de recursos hacia los frentes del Donbass y el sur. En segundo lugar, la provincia de Odessa registró 5 incursiones, golpeada con precisión en su rol de puerta militar de acceso al Mar Rojo y nodo de conexión directa con la logística transatlántica de la OTAN. En tercer lugar, la región de Kharkov contabilizó 3 impactos, batida en su condición de corredor militar del noreste, afectando su producción de gas y su infraestructura ferroviaria. En cuarto lugar, se ubica Zaporozhia, con 3 episodios, procesada minuciosamente como una base industrial de primera línea, neutralizando sus aeródromos y sus depósitos de combustible. En quinto lugar, la provincia de Sumy registró 3 incursiones, operando como un nodo crítico de proyección fronteriza y desarticulando sus rutas de transferencia capilar. En sexto lugar, la región de Chernihiv sumó 3 impactos, atacada en su función de red de seguridad del norte y enlace logístico distribuido. En séptimo lugar, la provincia de Nikolaev constató 2 episodios, siendo interceptada en su rol de carretilla logística e interconexión tierra-mar para el flanco sur. En octavo lugar, la dirección de Gerson, que registró un impacto enfocado en el control estricto de la orilla derecha del río Dnieper y en la neutralización preventiva de sus reservas móviles. Fue un impacto, pero doloroso, ¿eh? En noveno lugar, la zona metropolitana de Kiev y su periferia anotaron un episodio batido como la sede principal del mando, centros de decisión e industria militar avanzada. Y en décimo lugar, la región de Poltava, que cierra la contabilidad con un impacto, operando como un centro interno de transporte y un cuadrante de desgaste asimétrico para la aviación táctica ucraniana. El balance totalizador, amigos, es inapelable en las carpetas de contrainteligencia. 29 impactos registrados y distribuidos quirúrgicamente sobre 10 regiones estratégicas para fragmentar el tejido de guerra. Esto nos lleva al estrangulamiento de la capa intermedia. Como conclusión, ¿no? La realidad material de este mapa totalizado de 29 episodios nos conduce a un diagnóstico clínico definitivo. La característica fundamental de la campaña de las últimas horas no radica en lo espectacular de los titulares de los medios, sino en el estrangulamiento sistemático de la capa intermedia. Moscú ha identificado con precisión milimétrica el espacio físico que separa la llegada de la asistencia militar de la OTAN del uso real de sus recursos en la línea de contacto. Si un componente electrónico o una caja de drones FPV cruza la frontera de Rumanía o Polonia a través de redes de transporte civil o mensajería opaca como Nova Posta, ese material debe ser clasificado
almacenado, transportado en locomotoras y distribuido a las brigadas. Es ahí donde los vectores de alta precisión están cortando los tendones del sistema de guerra de Kiev. Mientras, los patrocinadores occidentales discuten promesas presupuestarias superficiales en Turquía. En el arenero real, la maquinaria de Kiev pierde sangre por docenas de pequeños cortes. En la primera línea de combate, la situación posicional se acelera. Las fuerzas rusas consolidan trampolines urbanos en el eje de Limán, avanzan a lo largo de Seversky Donetsk y estrechan el cerco sobre Nikolaevka, un bastión defensivo clave en la antesala de Sloviansk y Kramatorsk. El sistema de Kiev permanece en pie, pero sus energías ya no se destinan a la iniciativa estratégica, sino a la pura restauración, extinción de incendios y camuflaje. Amigos, la vigilancia aquí, como siempre les digo, es un tema de supervivencia informativa absoluta. Saquen sus conclusiones. Y entremos al servicio del conflicto de la OTAN y el corredor de la negociación Trump-Putin. Pasemos ahora a los pliegues de contrainteligencia de las últimas horas que redefinen por completo el arenero global, mientras se abre la agenda oficial de la cumbre de la OTAN en Ankara. Iniciamos pasando el bisturí clínico sobre el borrador de la declaración de la Alianza Transatlántica respecto al chasis financiero asignado para Ucrania. Los cables internos confirman que los socios prevén establecer un paquete de asistencia militar, equipamiento y entrenamiento técnico que ronda los 70.000 millones de euros para este año 2027, proyectando una cifra equivalente para el ciclo de 2027. Aunque las portadas de prensa corporativa intentan vender este volumen como una garantía de resolución militar en el terreno, la situación material dicta un diagnóstico estrictamente diferente. Este paquete constituye la admisión oficial de que el conflicto se ha transformado en un proyecto de desgaste estructurado a largo plazo. Las oficinas de Bruselas y Washington ya no venden a su audiencia una victoria rápida en el tablero. Lo que están comercializando es un servicio de mantenimiento y suscripción al conflicto. Miren la física de los movimientos diplomáticos paralelos, porque la actividad subterránea se acelera en los pasillos de Turquía. De acuerdo con informes emitidos por la agencia Reuters, Donald Trump ha vuelto a poner sobre las pizarras la reactivación de los canales de diálogo tras sus recientes comunicaciones del 4 de julio con los líderes de Moscú y Kiev, declarando en las últimas horas que la resolución de la campaña en el este europeo se encuentra más cerca de lo que mucha gente piensa. Por su parte, el teletipo del Kremlin confirmó de forma separada que Vladimir Putin y el mandatario estadounidense han acordado sostener nuevos contactos directos en un futuro próximo. En la lógica ordinaria de las cancillerías, esto se define como la continuidad de los canales diplomáticos. Pero bajo un análisis forense de contrainteligencia, lo que presenciamos es la preparación de un corredor de negociación estratégica. Las partes están midiendo las fuerzas en el arenero real, comprobando quién parpadeará primero y quién llegará a la mesa con las peores cartas. Sin embargo, hasta este momento las discusiones giran en torno a fijar el estado de las posiciones físicas en el frente de batalla, y no sobre concesiones mutuas, debido a la parálisis de un occidente que es materialmente incapaz de proveer garantías reales sobre el terreno. ¿Qué opinan, amigos? Hablemos de la quiebra de los almacenes logísticos y la señal naval de Qingdao. A ver, entremos a la mesa de operaciones desarmando de golpe el mito del stock militar ilimitado de la Casa Blanca. Un reporte publicado por el diario británico The Guardian expone un estado de profunda ansiedad y cortocircuito en las capitales europeas ante la certeza física de que las reservas operacionales de los Estados Unidos afrontan un límite crítico. Las informaciones recopiladas confirman que Washington experimenta serias dificultades para cumplir de forma recíproca con sus obligaciones de suministro armamentístico.
a sus socios del flanco oriental debido al agotamiento simultáneo de sus arsenales en los areneros de Ucrania y la campaña militar en Oriente Medio contra Irán. Las pizarras técnicas registran retrasos severos y cancelaciones directas en los envíos globales de tecnologías de cota máxima como los sistemas de intercepción Patriot, misiles de cruceros Tomahawk y plataformas balísticas HIMARS. Las agencias de información como Associated Press ratifican que la cumbre de Ankara se desenvuelve bajo una palpable atmósfera de tensión industrial. La discusión ya no consiste en la retórica de oficina de enviar más armas a Kiev, sino en determinar con datos crudos quién va a pagar la factura del mantenimiento de la guerra cuando el escaparate militar estadounidense se está quedando factualmente vacío. Mientras la OTAN intenta resamblar el chasis ucraniano pieza por pieza en Ankara, las coordenadas geográficas nos obligan a girar los sensores hacia el Pacífico, específicamente a las inmediaciones del puerto de Qingdao. Las agencias de contrainteligencia confirman que desde el lunes 6 y hasta el próximo 13 de julio de este año en curso, las armadas de Rusia y China ejecutan una serie de maniobras y ejercicios navales conjuntos de alta intensidad industrial. Para esta misión, Moscú desplegó un componente naval de la Flota del Pacífico que incluye un crucero de misiles guiados, una corbeta de asalto, buques de rescate especializados y un submarino de propulsión diésel eléctrica, aunque las declaraciones oficiales de Pekín en Inosmi insisten de forma protocolaria en que las maniobras no se dirigen contra terceras naciones. La señal material enviada al Pentágono es geométrica y a la vez destructiva. En las mismas horas en que la Alianza del Atlántico Norte debate su arquitectura defensiva en Turquía, Rusia expone sobre los tableros del arenero que cuenta con una retaguardia estratégica oriental intacta e innegociable. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Todo es con el cronómetro perfecto, ¿no? Ahora bien, la trampa de saturación antiaérea sobre Kiev. Llegamos al núcleo del complot que explica el nerviosismo de las delegaciones occidentales ante la asfixia balística que sufre la capital ucraniana. En el contexto de los recientes ataques de precisión industrial contra el chasis logístico de Kiev, Volodymyr Zelensky ha salido a los prompters a exigir a los líderes de la OTAN el anuncio de soluciones sólidas, utilizando los impactos como el principal argumento para demandar el despliegue inmediato de nuevos escudos antiaéreos. Sin embargo, los laboratorios de inteligencia militar confirman que Kiev ha caído de lleno en la trampa física diseñada por el mando ruso. Y es que miren la mecánica del círculo vicioso en las pizarras. Cuanto más fuerte exige Kiev el envío urgente de sistemas Patriot y municiones avanzadas, más notable y evidente queda la escasez crítica de estas tecnologías en los almacenes de la OTAN. La microcirugía balística de Moscú golpea la retaguardia profunda y satura los radares. Ucrania reacciona consumiendo sus últimos interceptores y demandando nuevos complejos. Europa revisa sus almacenes vacíos y entra en pánico. Y Estados Unidos se ve forzado a congelar sus entregas debido a sus obligaciones de seguridad global en el estrecho de Hormuz. La ecuación material es implacable. Entre más exitosas son las andanadas rusas sobrecargando la red defensiva de Kiev, más se desangra el chasis logístico de Occidente para sostener una cobertura que las corporaciones de defensa, pues, ya no pueden reponer a ritmo industrial. ¿Qué opinan, amigos? Los invito a sacar sus propias conclusiones. Y con esto llegamos a la distribución de la factura logística. La innegable gravedad material de todos estos complots geopolíticos nos conduce a una conclusión forense de cota superior en este 7 de julio. El arenero real alrededor de Ucrania no se está configurando como una resolución inmediata de paz, sino para una redistribución forzada de la factura, los costos y las responsabilidades de la campaña militar.
Amigos, las cartas sobre la mesa de Ankara muestran las verdaderas intenciones de los actores involucrados. Estados Unidos busca descargar de forma tajante el costo del conflicto sobre el chasis financiero de una europea asustada. Europa, por su parte, mendiga el mantenimiento del techo estratégico estadounidense, pero tiembla ante la certeza física de quedarse sin reservas en sus propios almacenes de defensa. Kiev exige desesperadamente garantías de soporte e infinito para asegurar su permanencia institucional, mientras que Londres y los actores del flanco de Europa del Este presionan para que el conflicto se prolongue indefinidamente como una herramienta de desgaste contra la Federación Rusa. Mientras las oficinas occidentales se desgastan en estas disputas de contabilidad, la información del terreno demuestra que Moscú no tiene prisa por una firma o una denuncia espectacular en los prompters. Su estrategia opera sobre la física de la destrucción acumulada del sistema de suministro capilar, no del grande, capilar. La vigilancia aquí, amigos, es un tema de supervivencia informativa absoluta. Saquen ustedes sus conclusiones. Antes de cerrar, entremos al pronóstico. Sí, al pronóstico forense de las próximas 24 a 72 horas en este mapa de la asfixia operacional. Avanzamos en seco en el vector de mayor peso analítico de nuestra mesa de operaciones, trazando las pizarras del pronóstico táctico operacional para las próximas 24 a 72 horas en el arenero real. Los laboratorios de contrainteligencia y la información recopilada en el epicentro de los hechos determinan que Moscú no va a reducir la presión balística. Al contrario, van a consolidar el desmontaje quirúrgico del chasis de guerra ucraniano, centrándose de forma metódica en 6 cuadrantes clave que debemos identificar de inmediato. Por cierto, eh, según información recibida, el gobierno de Estados Unidos le está dando la alerta al gobierno ucraniano de que los rusos van a lanzar un ataque quizás hoy en la noche. Quizás mientras estamos elaborando este video, el ataque ya en curso. Pero veremos. Es información estadounidense. Así pues, fíjense en las pizarras, amigos. El cuadrante de Dnipropetrovsk continuará operando como la dirección principal de las incursiones. Localidades como Kirov Rog, Pavlogrado, Dnipropetrovsk, Samar, Silnikovo y Kamianske permanecerán bajo la máxima carga balística debido a su condición de cuadrícula logística hacia los frentes de Donetsk y Zaporozhye. Los vectores buscarán triturar subestaciones, material rodante y empresas de transporte donde Kiev camufla cargas militares dentro de redes civiles. El vector de Zaporozhye seguirá bajo procesamiento combinado e interrumpido. El flanco sur es demasiado crítico para permitir que se recupere en silencio. Por ende, yo diría que veremos bombas guiadas CAP sobre las áreas de despliegue masivo, cohetes MLRS contra campamentos de entrenamiento y la acción capilar de vectores Geran 2 y drones FPV contra depósitos de combustible e infraestructura de aviación no tripulada. En el corredor de Kharkov mantendrá un riesgo crítico de impactos en la infraestructura ferroviaria, trenes de reparación y las plantas de producción de gas de Naftogaz. A medida que la ofensiva terrestre en la dirección de Volchansk y Kupiansk acelera el paso, la retaguardia de Kharkov sufrirá una carga balística constante, indexada factualmente a lo que este frente requiera para alimentarse. La puerta de Odessa y Tatoka. El frente marítimo del distrito de Belgorod y Dniester permanecerá bajo misiones de reconocimiento adicional y asfixia por saturación, dirigidas de forma concisa a neutralizar las escasas baterías de defensa aérea, puertos, bases de drones marinos BEC y las rutas de tránsito hacia Rumanía. El cinturón norte, Sumi y Chernihiv seguirá siendo batido bajo la lógica de la seguridad fronteriza.
El objetivo es cortar los tendones de los pequeños grupos de asalto, almacenes de drones y subestaciones para reducir factualmente la capacidad de Kiev de proyectar tensión sobre las provincias internas rusas, como lo vimos la noche de anoche. El eje Nikolaev-Gerson permanecerá bajo una doctrina de preexclusión, donde las andanadas de CAP neutralizarán de forma preventiva cualquier acumulación de personal, equipos de radio o reservas móviles que intenten fortificar o estabilizar posiciones en la orilla derecha del Dnieper. Así pues, amigos, miren el contexto de este pronóstico, porque la realidad material es más profunda que la geografía de los nombres. Frente a este estrangulamiento, la respuesta de Kiev consistirá en acelerar una doctrina de dispersión absoluta, fragmentar los grandes inventarios en puntos minúsculos, usar cartelería comercial y ejecutar movimientos nocturnos empleando minibuses y cajas de mensajería ordinaria en lugar de columnas militares visibles. Sin embargo, la inteligencia de Moscú ya opera factualmente contra este modelo civil de enmascarado. En las próximas jornadas, el indicador real para medir la campaña no será el número bruto de detonaciones de oficina. La clave clínica consistirá en observar qué es exactamente lo que arde después de los impactos. Si volvemos a ver terminales de Nova Posta, subestaciones, locomotoras y plantas de gas destruidas, significará que la microcirugía balística está devorando con éxito el sistema nervioso de la retaguardia. La retaguardia de Kiev, mientras la OTAN debate discursos maravillosos, lindos, preciosos en Ankara. ¿Qué opinan? Así pues, amigos, que el mapa de carreteras para las próximas 72 horas ya está soldado sobre el terreno real. Y la matrix mediática carece de manuales para maquillar la asfixia estructural que sufren las líneas de suministro intermedias. La realidad material del barro tritura las proyecciones de oficina. Mantener la mirada clínica y los transceptores calibrados en esta frecuencia es nuestra única garantía de supervivencia informativa. Solo digo. Ahora la palabra la tienen ustedes. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Apoyen a De Qué Hablan Geo dejando su me gusta si les ha parecido esta intervención. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de qué Hablan Geo si todavía no lo han hecho. Si ya lo hicieron, mil gracias. Muy agradecido. Esto es lo que realmente le da vida a este canal. Compartan esta transmisión a través de su línea de teclados y dejen ahí abajo su dictamen forense en la caja de comentarios. ¿Logrará Kiev sostener el frente mediante el camuflaje civil de su logística o la asfixia del sistema nervioso trasero es ya irreversible? Los leo. Sed sobrios y velad. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.